pero esta en específico tengo que grabarla. Bien, entonces chicos, el objetivo de la clase del día de hoy, martes 30 de marzo, aunque parece que fuera martes 40 de marzo, se me ha hecho eterno marzo, es analizar continuidades, analizar continuidades y cambios en el ámbito, analizar continuidades y cambios en el ámbito religioso, entre la sociedad moderna y la actualidad. Ámbito religioso entre la sociedad moderna y la actualidad. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comparar y también vamos a responder preguntas que nos permitan identificar los cambios que han ocurrido desde la edad moderna hasta nuestros días. Pero para eso, primero tenemos que identificar algunas características que podemos entender de estos dos cambios. Por ejemplo, si yo les coloco iglesia en la edad media. Sí, partamos por la edad media, antes de la edad moderna. Tomás Arauz, para ti, ¿cómo era la iglesia en la edad media? Tomás. Tomás Arauz, para ti, ¿cómo era la iglesia en la edad media? ¿Tenía más poder? ¿Tenía menos poder? ¿Intervenía en alguna parte de la vida de las personas? Si intervenía, ¿en qué parte intervenía? ¿Económicamente afectaba a la sociedad medieval? No tengo micro, profe, pero Tomás escríbalo, pues, así como escribió no tengo micro, dígame con sus palabras. Con sus palabras. Para ti, ¿cómo era la iglesia en la Edad Media, Tomás? No te estoy pidiendo una respuesta 100% correcta, te estoy pidiendo tu opinión sobre cómo era la iglesia en la Edad Media. Tenía poder en todo. Bien, correcto. Cuando alguien dice que algo tenía poder en todo, ¿qué significa que tenga poder en todo? ¿Cuáles son las esferas que repercuten en el todo? Dame un segundo al tiro, miro el chat. Sí, Fernanda. Sí, ningún problema. La iglesia tenía poder en todo y me dice económico, ya. Tenía poder en lo social. Tenía poder en lo cultural. Y tenía poder en lo político. Correcto. ¿Qué más podríamos decir de la iglesia en la Edad Media? Vamos, chiquillos. ¿Qué más podríamos decir de la iglesia en la Edad Media? Matías González. Que era como muy correcta, algo así, como Ujú. ¿Era correcta? ¿En qué sentido? No entiendo muy bien. Desarrolla más la idea. ¿Era correcta en un sentido... ¿en qué sentido algo es correcto? ¿En el sentido como de proteger a una sociedad? ¿En qué sentido era correcta la iglesia? ¿Buscaba proteger no sé, algo la iglesia? correcta, sino que era como muy cerrada. No, me expresé mal. Ya, ok. ¿Era cerrada? En ese caso, ¿cerrada en qué aspecto? ¿En el pensamiento? Sí, en Ok, el pensamiento era como súper centralizada en lo de ella.
Correcto, Podría decirse como que lo que te refieres que todo lo que decía la iglesia estaba bien y lo que decían los demás estaba mal, ¿eso? Exacto. exacto. Entonces, era dominante, un pensamiento dominante y cerrado. Bien, genial, correcto. Entonces era un pensamiento dominante y cerrado. ¿Qué más podríamos decir de la iglesia en la Edad Media? Profe, ahí escribió cerdo. ¿Verdad? Eh, era un pensamiento dominante y cerrado. ¿Qué más podríamos decir de la Edad Media? Hay que escribir eso, por supuesto que sí, Tarek. Estamos comparando la iglesia en la Edad Media, ya van a ver después con qué lo vamos a comparar. Un pensamiento dominante y cerrado. ¿Qué más podríamos decir de la iglesia en la Edad Media? Dijimos que tenía poder en todo, en lo económico, social, cultural y político. Y algunos ejemplos. Sí, correcto, Vicente, controlaba la economía, pero para controlar la economía en la Edad Media, ¿qué se necesitaba? Como controlar al pueblo, algo así. Controlar al pueblo, ya sí, pero es que, neta, si ya tienes poder económico, eso implica que ya controlas al pueblo, de cierta forma, ¿cierto? Pero, ejemplos técnicos, controlar las rutas. No, la iglesia no necesariamente controlaba las rutas comerciales. Eso eran principalmente los estanqueros y la burguesía la que controlaba las rutas comerciales. Pero la iglesia tenía control de otras cosas que también se conectaban con la economía. ¿Qué controlaban? O sea, yo creo que la pregunta no es qué controlaba, sino que no controlaba, porque como que lo controlaba todo. Efectivamente, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan que yo les dije que para ser millonario en la Edad Media, ¿qué se necesitaba? Tener tierra, eso, Controlar terreno, no tierras. ve. ¿Cómo, Martina? ¡No! ¡Se me salió, perdón! No, 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 ese vocabulario yo no lo voy a aceptar en clase, lo siento. Lo siento. Pero, correcto, controlar las tierras, tener control de territorio, principalmente. Es decir, vamos, que la iglesia tenía su sede en el Vaticano, pero las tierras de toda Europa occidental le pertenecían a la religión católica. Y desde ahí la religión católica otorgaba títulos de nobleza a la gente para que pudieran administrar esas tierras. Eso desde la teoría, porque igual la tierra era controlada por la gente que vivía en el lugar, desde lo local, ¿cierto? Entonces, dominio de tierras. ¿Qué más controlaba la iglesia? Controlaba el pensamiento, tenía intervención en lo económico, tenía los territorios para poder controlar a la población. ¿En la educación intervenía la iglesia? Sí, porque todo, o sea, toda la educación como que la daban los sacerdotes. Educación centrada en lo monástico. Correcto. ¿Qué ocurría con las leyes? ¿La iglesia tenía poder en las leyes? ¿La iglesia tenía poder en las leyes? ¿Tenía derecho a intervenir en las leyes? De hecho, sí. De hecho, también existía un tribunal de la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos el año pasado. Existía un tribunal del Santo Oficio que condenaba a la gente por sus pecados. De hecho, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar derecho cuando sean grandes, si quieren ser abogados cuando sean grandes, me parece que en el primer semestre o en el primer año tienen que ver sí o sí derecho canónico, que son las bases de la institución de las leyes en la actualidad. Vamos, que hoy en día la iglesia no tiene poder dentro de las leyes, dentro del poder judicial del Estado, por supuesto que no tiene poder, pero las bases, insisto, del derecho moderno tienen sus inicios en la religión católica, ¿sí? Por lo tanto, también tenían poder
judicial. Este tribunal del Santo Oficio, por supuesto, también fue el protagonista dentro de las cruzadas, fue el protagonista dentro de la quema de brujas, fue el protagonista de todos esos episodios oscuros que regularmente uno conoce por conocimiento general sobre la Edad Media, ¿sí? ¿Qué más ocurre con la Iglesia en la Edad Media? ¿Hay algo que se nos esté escapando? ¿Algo, profe? Yo también creo que esto podría ser también. ¿No? ¿Todo ok? Quizás aportar algo en alguno de estos sectores, en lo cultural, en lo político. ¿Cómo era la Iglesia en lo político? ¿La Iglesia tenía poder político? Sí, estamos de acuerdo, porque tenía poder en todo. Pero específicamente, ¿quién tenía el poder político de la Iglesia? Vamos con una pregunta relativamente fácil. ¿Quién tenía el poder político en la Iglesia? El Papa. Bien, correcto. El Papa y los sacerdotes, ¿cierto? Estos sacerdotes, por supuesto, que incluso tenían poder político a nivel local, ¿cierto? Por ejemplo, los municipios de la Edad Media y la Edad Moderna regularmente tenían un representante, y este representante, por lógica y razonamiento de la época, regularmente era el cura del pueblo, era el sacerdote del pueblo, era el obispo del pueblo, regularmente era representado por un poder religioso, el representante legal del municipio, o de la tierra, o de la comunidad. Bien, eso con la iglesia en la Edad Media. Ahora bien, vamos con algo que ustedes saben y manejan a cabalidad, ¿cierto? Que es la iglesia en la actualidad. ¿Qué podríamos decir? Perdona, a veces escribo mal en la actualidad. Actualidad. Perdona, a veces la dislexia se escapa, ¿cierto? Bien, pero ¿qué podríamos decir de la iglesia en la actualidad? Como base, para partir, ¿cierto? En este razonamiento, podríamos No tiene casi nada de poder. podríamos ir relacionándolo con las cualidades que tenemos acá arriba, ¿cierto? Hoy en la actualidad, la iglesia no tiene poder, no tiene casi nada de poder, dijiste tú, Tarek. Entonces, ¿en qué ámbitos sí tiene poder? La iglesia no tiene poder en el ámbito. ¿En qué ámbitos no tiene poder la iglesia, chiquillos y chiquillas? Político, ¿Ya? ¿En cuál otro no tiene poder? Solamente en el político, por cierto. En el social y el cultural y económico sigue teniendo poder. No lo habían pensado de esa forma. Pero, efectivamente, pues solamente en el poder político la iglesia ya no interviene. Pero, por ejemplo, en el ámbito económico, la iglesia sigue teniendo terrenos, sigue teniendo sacerdocios, sigue teniendo poder económico, aunque en la actualidad, y producto también de las reformas que se hicieron durante la Edad Moderna, la iglesia solamente hoy en día se dedica en lo económico, ¿cierto? Económico a la caridad, ¿cierto? Regularmente hoy en día la iglesia se asocia mucho con la caridad, con el hecho de hacer el bien en el sentido de ayudar al pueblo, ¿cierto? Regularmente se asocia con eso. Ahora ustedes, como son más revolucionarios, podrían decirme, pero profe, la iglesia en el Vaticano tiene mucho dinero ahorrado y tiene mucha plata, ¿cierto? Dentro del Vaticano, las cosas, las prendas que usa el Papa podrían fácilmente curar el hambre de África, etcétera, ¿cierto? Ustedes podrían argumentar eso. Y sí, la verdad es que la iglesia aún sigue concentrando un gran poder económico, pero por ejemplo, la iglesia no tiene más dinero que Chile, la iglesia no tiene más dinero que Bolivia, y son países latinoamericanos, o sea que tampoco es que tengamos mucho dinero. Entonces, por lo tanto, hoy en día la iglesia tampoco es que tenga tanto dinero, no es que tenga tanto poder adquisitivo. ¿Se entiende la idea? profe, aunque realmente por un estudio que yo estuve viendo también,
la iglesia tiene suficiente dinero para calmar 3 veces el hambre mundial. Efectivamente, ¿cierto? Pero también es importante, Matías, comprender que cuando uno el dinero lo esparce, por así decirlo, por el mundo, cuando uno esparce el dinero por así por el mundo, este se va, ¿cómo decirlo? Se va filtrando, por así decirlo, va como decantando, ¿cierto? Por ejemplo, parte, no sé por qué tengo un corta uñas, bueno, será porque me corto las uñas, parte, ¿cierto? Desde una base y se expande el dinero, y el dinero empieza a repartirse a diferentes partes, y cómo tú organizarías el trabajo logístico de repartir todo el dinero de la iglesia al mundo y que todos queden felices. Nunca Eso es nadie. literalmente imposible Eso es porque, literalmente imposible, ¿cierto, Matías? Y justo iba a decir tú por qué, dale, dale tú. no, porque siempre hay alguien que dice, no, a ti te dieron más y a mí me dieron menos. Entonces siempre va a estar eso. Y ahí va a generar un caos total. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con que la iglesia tiene harto dinero y que deberían administrarlo de otras formas, ¿cierto? Yo también estoy de acuerdo con ese pensamiento. Pero también es interesante darse cuenta de que la iglesia tiene un patrimonio cultural bastante grande, súper interesante. Por ejemplo, yo no soy religioso para nada, no creo en la religión católica, pero sí, por ejemplo, me gustaría ir a ver la Capilla Sixtina, me gustaría ir a ver por qué está pintada, me gustaría ir a ver el arte que hay dentro de ella, me gustaría ir a leer los textos que tiene el Vaticano, me gustaría ir a ver el Vaticano, simplemente porque hay un valor cultural ahí que es bastante grande y que también considero que es un valor y es una misión protegerlo para las siguientes generaciones, para que la humanidad siga entendiendo el por qué las cosas se fueron haciendo de cierta forma. ¿Sí? Pero hoy en día, insisto, si lo llevamos al plano local, yo creo que la misión de la iglesia es principalmente la caridad, desde el aspecto económico, ¿cierto? Desde el aspecto social también, de hecho creo que también desde el aspecto social también lo relacionaría con la caridad. De hecho lo vamos a conectar acá, vamos a hacer un triángulo. Y en el aspecto cultural, ¿qué tenemos con la iglesia? O con la religión, más que con la iglesia. ¿Qué pasó con la... ¿Qué tenemos en la actualidad? ¿Existe una iglesia católica? ¿Qué pasó con la iglesia en el aspecto cultural en la actualidad? ¿Cuál era el aspecto cultural? El O aspecto sea, yo cultural... creo que ya Dale. no tiene como ese poder cultural porque antes todo era en forma a que la iglesia era el centro de todo, en los colegios, en todo, entonces todo era como religioso y ahora como que eso ya no vale en todos los colegios. Bueno, es un Exactamente. ejemplo. Sí, desde el punto del colegio es un ejemplo, ¿cierto? Hoy en día no todos los colegios son católicos, aún quedan algunos, y claramente eso implica que la iglesia sigue teniendo poder dentro de la comunidad, estamos de acuerdo, pero hoy en día es una decisión individual y es una decisión personal el hecho de si quieres meter o no a tu hijo a un colegio católico, ¿cierto? Es decisión personal e individual si tú quieres meter a tu hijo en un colegio evangélico. Oye, pero ahora acabo de decir dos religiones diferentes. ¿Qué pasó con la religión en la actualidad? Oye, en la actualidad existe una religión. ¿Cuántas religiones existen en la actualidad? Muchas, miles, Muchas, no ¿cierto? miles, pero No, no sé muchísimas, si miles tampoco, la verdad. Dejémoslo en pero 100. cientos. Entonces, hoy en día existe una fragmentación de la religión, ¿cierto? Y esta fragmentación de la religión parte desde una época que está entre medio de la Edad Media y entre medio de la actualidad, que es la época moderna, que es lo que vamos a responder posteriormente. Pero sigamos respondiendo y haciendo nuestro mapa, que por supuesto tienen que ir anotando. Entonces, eh, el segundo punto que pusimos acá, dijimos que era un pensamiento dominante y cerrado. ¿Qué ocurre en la actualidad con el pensamiento de la Iglesia? ¿Hay alguien que quiere aportar algo? O sea, yo creo que a nivel del Vaticano está como súper cerrado, Pero igual se han pero a abierto un nivel, poco. Igual se han abierto un poco, Mati. Por ejemplo, el Papa Francisco I se comprometió a desmantelar los casos de pedofilia en la iglesia, por ejemplo. ¿Sí?
se han abierto un poco, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Disculpa, no te O dejé hablar. sea, sí, o sea, hay en ámbitos que se ha abierto como en otros que se ha cerrado más. Ujú. En algunos, ¿hay alguien más que, por ejemplo, tenga una opinión sobre este tema? Que era un pensamiento dominante y cerrado. Entonces, podemos colocar que desde el Vaticano, la Iglesia sigue teniendo un pensamiento cerrado. Pero igual insisto, yo creo que hoy en día la Iglesia igual ya no tiene un pensamiento tan cerrado. Por ejemplo, durante la dictadura militar de Chile en 1973, fue la Iglesia la que se encargó, por ejemplo, de desmantelar los primeros crímenes contra los derechos humanos. Cuando, por ejemplo, en plena dictadura, cuando nadie quería buscar los cuerpos de la gente torturada y asesinada por el gobierno militar, fue la Iglesia la que invirtió dinero y la que se encargó de empezar a buscar a esta gente. ¿Y por qué fue la Iglesia? Porque regularmente la gente de aquella época, cuando se perdía algún familiar, ¿cierto? Cuando desaparecía algún familiar, acudían a la Iglesia en búsqueda de caridad, en búsqueda de ayuda y en búsqueda de apoyo. Entonces, por eso es que la Iglesia se encargó de desmantelar muchos casos en los cuales el gobierno militar o la dictadura militar asesinó a gente. Si hay alguien que quiere investigar más sobre este rol de la Iglesia No, en la dictadura militar, le invito a que busque la Vicaría de la Solidaridad en Google. Le va a salir todos los archivos que la Iglesia documentó durante el proceso de la dictadura militar. no, y también hay que pensar que en medio de la dictadura también vino el Papa Juan Pablo II, que fue un hecho bastante histórico también en Chile. Absolutamente, ¿cierto? La gente en aquella época era mucho más religiosa de lo que los jóvenes son en la actualidad, ¿cierto? Entonces también eso implica el rol, insisto, el rol social que ha tenido la Iglesia durante gran parte de la historia de la humanidad. Antes participaba en muchas más cosas que hoy en día, sí, estamos de acuerdo, pero la Iglesia igual ha sabido ir adaptándose a las lógicas del mundo moderno, ¿sí? Lo que le ha permitido también estar en partes importantes de la historia de Chile, incluso, ¿cierto?, a nivel local. Entonces, insisto, desde el Vaticano la Iglesia sigue teniendo un pensamiento Profe, en una cerrado. parte se equivocó. ¿En qué me equivoqué? Cuénteme. La iglesia no tiene poder en al ámbito. La ¿No será Iglesia, el ámbito? ¿En el ámbito? la Iglesia sigue teniendo, ¿en qué parte? En la Iglesia En iglesia en la actualidad. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Martina. Perdón, ahí la dislexia, ustedes saben que me pega fuerte. La iglesia no tiene poder en el ámbito político, ¿cierto? El ámbito político. Bien, desde el Vaticano la iglesia sigue teniendo un pensamiento cerrado, pero se ha ido adaptando, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con esto? Adaptando a las lógicas modernas. Bien, correcto, genial, cachilupi, bacano, grosso, pulento, etc. ¿Qué más? Dominio de tierras, educación centrada en lo monástico, poder judicial. Esto podríamos resumirlo en solamente una línea, ¿cierto? Que es, ¿cómo podríamos resumir estos 3 puntos, damas y caballeros? Ayúdenme, por favor, a construir este mapa. Mm, Hoy en día, ¿la religión interviene en el poder judicial? No, No, ¿cierto? Hoy en día, la religión no interviene en la justicia, ¿cierto? Es decir, que si, por ejemplo, un cura es enjuiciado a través de las leyes de la Constitución chilena, tiene el mismo derecho y los mismos deberes que un civil como nosotros, ¿cierto? No hay ningún privilegio, no hay ningún fuero que permita que este cura
acceda a otra forma de enjuiciamiento. Aunque cabe recalcar de que el Vaticano también tiene su propio sistema judicial y su propio sistema y sus propias leyes con las cuales se enjuician a los curas. Por ejemplo, se les puede dar el que ya no va a ser más cura. Por ejemplo, eso en la dictadura también pasó, que algunos curas, por el hecho de haber ayudado a los comunistas, ¿cierto? Por así decirlo, se les quitó el sacerdocio, se les quitó el derecho a ser curas. Entonces, por lo tanto, también había un grupo de la religión, un grupo de la iglesia que también estaba a favor del gobierno militar. Regularmente me parece que eran los cardenales más grandes, los cardenales más importantes, eran los que estaban a favor del gobierno militar, lo que por lo tanto también implica que ellos también tienen su propio sistema judicial. ¿Sí? Entonces hoy en día la religión no interviene en la justicia estatal, pero presenta su propia jerarquía. Son dueños de tierras privadas, ¿cierto? Hoy en día la iglesia tiene todo su capital privado, ¿cierto? No es del Estado, no es de nadie más que la iglesia. La iglesia es una empresa hoy en día, si lo quieren mirar desde esa perspectiva. Yo creo que es una empresa muy parecida a lo que es la Teletón, es una empresa muy parecida a lo que es, no sé, un municipio, es una empresa muy parecida a lo que es un hospital, por ejemplo, ¿cierto? Cumple esas 4 funciones y las recapitula dentro de su poder eclesiástico. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiera aportar algo a cómo es la iglesia en la actualidad? ¿No? Que, Ujú. que ahora casi nadie quiere ir a la iglesia por todos los abusos que ha pasado con los sacerdotes y todo eso. Correcto, Tarek. Podríamos decir que hoy en día existe un retroceso o un desprestigio. ¿Cuál podría ser la palabra? ¿Me ayudan ahí? Para decir que la gente ya no va a la iglesia, como que hay un... ¿Qué podría ser? ¿Desconfianza? Una desconfianza. Me agrada la palabra. Desconfianza en la iglesia. ¿Cierto? Perfecto. Me parece bien, engloba muy bien lo que es la iglesia en la actualidad. Entonces, si ustedes se fijan, claramente tenía poder en todo, era un pensamiento dominante y cerrado, tenía dominio de tierras, tenía poder judicial, tenía poder en la educación, y hoy en día es como la iglesia, todo lo contrario, ¿cierto? Hoy en día existe una desconfianza en la iglesia, todos dudan de la iglesia, ya no tiene poder en todo, sus dotes de... sus labores dentro de la sociedad se encuentran ahora enraizadas solamente en lo cultural principalmente, ¿cierto? Y debido a su poder también se desprende el poder económico y social. Por lo tanto, damas y caballeros, estamos hablando que la Iglesia durante esta etapa de la humanidad ha sufrido cambios, claramente, ¿cierto? Acá tenemos que la Iglesia ha sufrido cambios, con N, bien ahí, cambios. ¿Qué tipo de cambios creen ustedes? ¿Cuáles fueron los cambios que hicieron que la Iglesia en la actualidad tenga las características que nosotros acabamos de definir? Los abusos de los sacerdotes a los menores. No necesariamente se puede considerar un cambio que implique que desde la Edad Media a la actualidad hubo esto, porque los abusos el abuso de los menores es algo que se hizo, que se desmanteló hace muy poco, hace menos de 100 años, ¿cierto? Incluso hace menos de 50 años. Pero la Edad Media está desde el siglo XVI. Necesitamos cambios más representativos que impliquen el cambio del pensamiento de la sociedad. Por ejemplo, para que la iglesia haya dejado de tener poder político, ¿qué fue lo que ocurrió? Para que la iglesia haya dejado de tener político, tuvo que haberle cedido ese poder a otras personas. ¿A quién le cedió poder la iglesia? Estamos hablando aquí netamente de poder. ¿A quién le cedió poder la iglesia?
En la Edad Media, la iglesia controlaba todo. Controlaba lo político, lo cultural, lo social. Y para que dejara de controlar lo político, alguien más tuvo que empezar a controlar lo que controlaba la iglesia. ¿De quién estoy hablando? De la corte, algo así. Creo que eso ya hacen lo político y todo eso. La corte, sí, hoy en día los poderes del Estado se encuentran divididos en tres: judicial, ejecutivo y legislativo, pero antes de que hayamos llegado a esta división de poder tripartita, el poder del Estado recaía en solamente una persona. ¿Cómo se llamaba aquella época? ¿El presidente? El presidente solamente controla el poder ejecutivo. Antes de que el presidente fuera el presidente, el poder recaía en solo una persona. ¿De qué época estoy hablando? De la época moderna, claramente, en la que va entre medio de estas dos. ¿Y quién gobernaba en la época moderna, chiquillos y chiquillas? ¿Quién gobierna en estos tiempos? No, en la época moderna, en la edad moderna. Esta es la edad contemporánea. No, los reyes eran la Edad Media. Los reyes en la Edad Media. Es que salían los reyes, estaban en la Edad Media, están los caballeros, algo así. Sí, pero no en la Edad Media específicamente, Tarek. En la Edad Moderna existe un gobierno que se llama monarquía. Uno de los principales cambios que permitieron permitieron que la iglesia perdiera poder político fue que le cedieron poder a la monarquía. Como tú muy bien dijiste, a los reyes, a la aristocracia, a los reyes, aristocracia, nobles, no, y nobles vamos a dejar, y nobles. Bien, ¿qué otro más tuvo que haber ocurrido? Para que la iglesia perdiera poder cultural y social, tuvo que haberse dividido, tuvo que haberse fragmentado el pensamiento de la religión católica. ¿Qué ocurrió en la Edad Moderna que permitió que la religión católica se fragmentara? La Ilustración. Correcto. Muy bien, Fernanda. La Ilustración, damas y caballeros, propuso que el Estado debía estar separado de la Iglesia. Propuso el uso de la razón y la lógica sobre el pensamiento religioso. Religioso. ¿Cierto? Y antes de la Ilustración también ocurrió un episodio puntual que hizo que la iglesia se fragmentara. El Renacimiento igual, sí, colocaríamos el Renacimiento, pero yo creo que con la Ilustración ya englobamos todo ese pensamiento antropocéntrico. Ya englobamos. Con el hecho de la Ilustración, yo creo que ya tenemos el humanismo definido como tal. Pero ahora me falta un acontecimiento importante, que también puede ser entendido como una estrategia política por parte de los monarcas en la Edad Moderna, pero tiene su comienzo dentro de la misma religión católica. Ocurre una fragmentación. La Iglesia Católica empieza a tener diferencias en su pensamiento. ¿De qué evento estoy hablando? Un proceso iniciado por Martín Lutero. ¿De qué proceso estoy hablando? De la contrarreforma, ¿no? O Contra nada que ver. Tiene que ver, la contrarreforma tiene que ver con lo que estoy hablando, pero estoy hablando de lo que ocurre antes de la contrarreforma. Si la contrarreforma viene después, ¿qué vendría primero? ¿Qué viene primero antes de la contrarreforma? Ya, pues chiquillos,
iniciada por Martín Lutero. Escribió 95 tesis sobre por qué la iglesia estaba haciendo las cosas mal. La revolución científica también la vamos a colocar, Fernando. También la vamos a colocar. Profe, no sé, pero lo busqué en Google y salía la reforma protestante. Correcto, Tarek. Muy bien, la reforma protestante. Pero primero vamos a colocar la revolución científica. Ay, guau, y esos Bien. pantalones, están mochichimoch. Bien, entonces vamos a colocar la reforma protestante promulgada por Martín Lutero, ¿cierto? La cual va a venir a fragmentar el pensamiento de la Iglesia Católica, ¿ya? Esta parte que yo les estoy comentando, chiquillos, era la primera parte de la clase. Luego de esta parte teníamos que ver un video y después de ese video responder unas preguntas que eran súper cortitas. Pero debido a que teníamos que dejar pasado primero la actividad que habíamos visto antes, nos atrasamos, ¿ya? No estamos tan atrasados. La próxima clase vamos a ver el video que explica todo esto también de forma más clara, ¿cierto? Para que ya se les ilumine, por así decirlo, el camino, ¿cierto? Y los ayudes a comprender mejor. Dicho esto, por supuesto que esta pizarra va a quedar compartida para que la puedan ver. Y vamos a responder unas preguntas también, para que quede todo más claro. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que entre la Edad Media y la actualidad hay un sinfín de cambios, hay un sinfín de acontecimientos que ocasionaron que la gente ya no crea en la iglesia, que la gente presente una desconfianza, así como ustedes critican a la iglesia, así como ustedes critican constantemente si existe algo más allá de la vida y la muerte, ¿cierto? Esos pensamientos a ustedes, por supuesto que son suyos, pero también representan una tradición a través de la historia de la humanidad, ¿ya? Y algunos de los grandes hitos que permiten que ustedes piensen así, de esta forma, en la actualidad, son los que estamos definiendo acá, son los cambios, ¿ya? Pero ojo, que esto también se puede definir de forma técnica, ¿cierto? Podemos decir que lo político afectó a través de el poder que fue transferido a los reyes, a través de la monarquía. Y los reyes aprovecharon la reforma protestante para lograr adquirir más poder político y así quitarle poder a la iglesia.